A Dios sea la gloria, a Dios sea la magnificencia, a Dios sea todo el dominio por toda la eternidad. Le damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha guardado el Señor. Y vamos a comenzar con esta prédica refiriéndose al número 40. ¿Qué es lo que quiere decir el número 40 bíblicamente? Vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por ello, que sea el Espíritu Santo el que tome control de todo este servicio, y en el nombre de Jesucristo vamos a hacer una oración. Dios les bendiga a todos, hermanos, familia, amigos, sean bienvenidos, y vamos a reflexionar acerca de lo que está pasando en este tiempo de angustia para muchos, tiempo de incertidumbre, que no sabemos, solo Dios lo sabe, lo que va a pasar, y esperemos que superemos esta pandemia que está pasando a nivel mundial. Vamos a hacer una oración primero. Señor bien amado, te damos gracias. Poder de Dios fluye para bien. Tu gracia y tu amor sean siempre con nosotros. Que tu poderoso Espíritu Santo sea el que nos guíe por el buen camino, nos aparte del mal y nos dé la victoria en todo tiempo y en todo momento. A Dios sea la gloria, a Él sea el poder, la magnificencia. Él tiene dominio sobre todas las cosas, porque la Biblia lo asegura categóricamente que por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra y debajo de la tierra. Todas las cosas, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y a Él se le sujetan todas las cosas, y por Él las cosas subsisten, y todo lo sometió bajo sus pies. La Biblia también dice en el Salmo 24 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? La Biblia dice, el limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, empezamos esta prédica, Padre, que tu gloria resplandezca en cada hogar, que el Espíritu Santo tome control de cada persona, Padre mío, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Gracias, mi Rey bien amado. Recibe tú la gloria, recibe tú la honra, la adoración. Digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración. La bendita palabra dice así. Vamos a leer Mateo capítulo 24 a partir del versículo 36. Mateo 24, 36. A los que tienen Biblia o en su teléfono, usted le puede buscar, para que estar juntos en un solo sentir, en un solo espíritu. Y vamos a comenzar con esto. Esta palabra no es mía, esta palabra es del que me llamó, esta palabra es del que me envió. Así que no esté atento a lo que a mi persona, sino lo que salga de mí. Solamente lo que voy a hacer es transferir la palabra de Dios a sus hogares, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Rey bien amado. Mateo 24, 36, dice así la palabra del Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Glorioso Rey bien amado, tu bendita palabra es expuesta. Bendito Rey de la Gloria, y en el nombre de Jesucristo comenzamos con esta plática, con esta prédica, con esta conferencia, como usted le quiera llamar. Bendito Dios Todopoderoso.
Estas son las palabras del Señor Jesús. Él mismo está diciendo que como en los días de Noé, cuando se casaban, quedaban en casamiento y se comían, bebían, nadie tenía tiempo para Dios. Esos son los tiempos que estamos viviendo, donde vemos que la mayoría de personas, no estoy generalizando, pero la mayoría de personas no tiene tiempo para Dios. Hay mucha indiferencia, empatía, nadie, o dejan a Dios para cosas secundarias, no es la prioridad. Cuando que mismo Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás le vendrá por añadidura. No busquemos primero la añadidura, sino vamos a buscar primero aquel que creó todas las cosas. Porque eso es lo que está refiriéndose Jesús. Amén. Que nadie tenía tiempo para Dios. Ahora, vamos a los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, vamos al Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, para empezar, hermanos, para ver qué es lo que sucedía en los tiempos de Noé. Los que ya tienen tiempo en el Evangelio, es una escritura muy conocida, pero para los que no tienen tiempo en el Evangelio, o que están aprendiendo, o que es la primera vez que están oyendo una predicación, ahora que están en casa con esto que está pasando acerca de la pandemia que está a nivel mundial, es bueno primeramente buscar primeramente a Dios, la salvación del alma, porque sabemos que esta vida es pasajera. La Biblia dice que es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El rey David también decía que nuestros días en esta tierra es cual sombra que no dura. En esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos. ¿Qué es un extranjero? ¿Qué es un peregrino? Alguien que solamente va de paso. Eso es lo que estamos en esta tierra, solamente vamos de paso. Los días van a pasar, los años van a pasar, y un día nadie estamos exentos de que un día vamos a dejar de vivir en esta tierra. Por eso Dios nos dejó esta santa palabra para que nos preparemos para la eternidad. Jesucristo dijo, el que come de este pan no morirá jamás, no morirá eternamente. El que come mi pan, dijo, que es la palabra de Dios, y bebe mi sangre, dice la palabra del Señor Jesús mismo, este es el que tiene vida eterna, no morirá jamás. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. El que cree en Cristo no morirá, sino que solamente dice la Biblia que va a dormir y va a despertar en el día de la resurrección de los muertos. Si ya tenemos la palabra de Dios en Génesis 6, vamos a leerlo. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, mire la palabra de Dios lo que dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí la palabra de Dios nos dice que Dios no va a contender con el hombre, nos da una libertad de que nosotros escojamos el bien o el mal. Él no obliga a nadie. El Señor Jesucristo, Él dijo, el que quiera. Él no obligó a nadie. El que quiera, venga a mí y beba del agua de vida gratuitamente. El que quiera. Pero Él nos da un consejo, porque nos dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú escoge. Pero dice, yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas. Es un consejo que Él nos da, porque Él no nos creó para destruir a su creación, sino que Él nos envió a esta tierra con un propósito bien definido. Él creó al hombre, la Biblia dice, este pueblo lo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Somos creados, dice el libro de Efesios capítulo 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Somos creados para adorar a Dios. Amén.
Bendito Dios. Así que el espíritu del hombre, no, el espíritu de Dios no va a contender con el espíritu del hombre. Amén. Amén. El versículo 6:5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y lo vemos, hermanos, en esta generación que nos tocó vivir. Es una generación que está peor que cuando Sodoma y Gomorra, porque ahora están haciendo maldades más fuertes, más grandes todavía que cuando Sodoma y Gomorra. Ahora vemos que la maldad ha superado muchas cosas, la violencia, los secuestros, los abortos. En las estadísticas estaba viendo que más 80 millones de abortos. Imagínense, Dios no se va a quedar cruzado ante tal maldad. Si no perdonó, dice la Biblia, a Sodoma y Gomorra, Dios no va a perdonar también a esta generación. Por eso tenemos que venir y estar a cuentas con Dios. Él nos da oportunidades. Él mismo nos dice allá en Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Vas a ser bendecido, bendecida. Pero también habla de lo negativo, cuando dice, mas si no quisiereis y fuereis rebeldes, la espada de Jehová, dice, ahí está el castigo. O sea que Dios es un Dios juez justo. Él no castiga a nadie, solamente da el pago, es una retribución a las obras que hace el hombre, la humanidad en esta tierra. La maldad ha crecido a tal punto donde la palabra del Señor dice que son tiempos peligrosos que estamos viviendo. A hombres amadores de sí mismos, traidores, soberbios, infatuados, desobedientes a los padres. Vemos en esta generación más desobediencia de los hijos hacia los padres que en generaciones antiguas. La maldad ha crecido. Así que, hermanos, estamos en un tiempo donde Dios nos da oportunidad, estamos en una extensión de su gracia, porque Él dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado sobre ti mi misericordia. Vamos a aprovechar esa extensión de gracia que Dios nos da, volteando otra vez hacia el Señor, volviendo el rostro hacia Él. Él dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Está dando una oportunidad más. Dios está hablando, hay señales, son advertencias que Dios nos está dando para volver nuestro corazón a Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, bendito Dios. Dios es un Dios bueno. Dios no es un Dios malo, es un Dios bueno, que da oportunidades, nos da advertencias, nos da señales para que nosotros volvamos a Él con un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado Él no va a desechar, no lo va a despreciar. Como en los días de Noé, el versículo 6 dice, estamos en Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Noé era un adorador. Noé era una persona que era temerosa de Dios, apartada del mal. Y no solamente a él como líder de su hogar, él condujo a su familia para que adoraran a Dios también. Noé halló gracia de Dios a través de la historia. La Biblia dice que el Dios mismo le ordenó a Moisés que construyera un arca. En sus tiempos no llovía, solamente era un rocío lo que mojaba las plantas, lo que alimentaba las plantas de agua, era un rocío, no caía el agua. Por eso mucha gente no creía.
La Biblia dice que él 120 años estuvo predicando la palabra de Dios, estuvo construyendo el arca y él estaba anunciando que iba a venir un diluvio. Ahora las iglesias cristianas, los pastores están diciendo va a haber un rapto de la iglesia. Mucha gente no cree, mucha gente se burla, pero la Biblia dice que el Señor mismo dice que así como ascendió al cielo, Él mismo va a venir por una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, Amén, para librar a su iglesia de la gran tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Él va a guardar a sus hijos, va a guardar a su pueblo, porque Él conoce los corazones. Amén. Él sabe Gloria a que el Dios. corazón, claro, vamos a disfrutar de las cosas de este mundo, pero la prioridad, el corazón que está inclinado primero a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, eso vino a predicar, el amor, que nos quisiéramos unos a otros, que no tuviéramos envidia, que no tuviéramos arrogancia, que no tuviéramos avaricia. Espero que con esto que está pasando, Dios quite de la humanidad toda arrogancia, toda altivez del hombre y vuelva el rostro al Señor. Amén. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, glorioso Rey bien amado, gracias mi Rey glorioso, porque hasta aquí nos has guardado. La Biblia dice que Noé obedeció al Señor. Él no sabía para qué estaba haciendo el arca. Él solamente obedeció. A veces hay cosas que no podemos entender, pero las tenemos que obedecer, aunque no las entendamos. Si Dios lo dijo, eso va a ser. La Biblia dice que hubo gente que se burló de Noé. Ahora en este tiempo hay también burladores. Se burlan de la palabra de Dios, se jactan de la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro dice que en los postreros tiempos también habrá burladores, como en los días de Noé. Jesús aquí está haciendo referencia en Mateo 24, 37, está haciendo referencia de que como en los días de Noé, así va a venir Él también. La Biblia dice claramente que el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, si es que nos toca ese grande acontecimiento, nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esta es una promesa divina, esta es una promesa que Jesús lo dijo, y Él es fiel y verdadero. Si Él vino a la cita dolorosa, a la cruz del Calvario, Él vino a pagar por nuestros pecados, ¿cómo no va a venir por su iglesia amada, por aquellos que le obedecen? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Él va a venir, es una seguridad de que Él viene. Bendito Dios, alabado sea el Señor. La Biblia dice que Noé obedeció. Usted puede ver la historia en el capítulo 6, donde le ordenó que escogiera una pareja de cada animalito. Él no podía entenderlo, pero él lo hizo. Bendito Dios Todopoderoso. Y llegamos al capítulo 7, donde vamos a leer a partir del versículo 1. 7:1 del libro de Génesis. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora mire, no es casualidad que las autoridades nos hayan ordenado: entra tú y tu casa, y tu familia, entra ahí en tu casa, ahí mientras pasa esta pandemia, no salgas. Noé obedeció a Dios. Él estuvo 150 días dentro del arca con su familia. Dios lo guardó. Él solamente lo que miraba eran animalitos y miraba agua por la ventana, pero él estuvo obedeciendo a Dios 150 días. Ahora nosotros que estamos en cuarentena, el 40 en la palabra de Dios tiene mucho simbolismo, tiene mucho significado, más para la cultura hebrea, porque la cultura hebrea cree mucho en la numerología, y el número 40 en la Biblia nos habla de que va a haber cambios, de que va a haber transformaciones.
Va a haber gente que va a ser muy diferente, familias van a ser diferentes porque han obedecido la palabra de Dios, porque son obedientes. Noé halló gracia delante de Dios porque fue obediente. En el versículo 1 fue la orden que le dio Dios. Dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Así que Noé estuvo 150 días, 40 días del diluvio, y la palabra de Dios dice que después del diluvio pasaron más días hasta completar los 150, hasta que la tierra se secó. Él fue obediente, él se salvó y toda su familia. Eso es lo que dice el Señor Jesús, como en los días de Noé. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Así como tú, si eres obediente, o usted si es obediente, hombre, mujer, señorita, joven, niños, si son obedientes a la palabra de Dios, hallan gracia delante de Dios, y Dios nos va a librar de esta pandemia, de esta tribulación, porque está escrito que el que le obedece, Dios lo guarda. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está, bajo esa cobertura divina. El que está habitando bajo el abrigo del Altísimo goza y disfruta de esa protección divina. Porque la Biblia dice ahí mismo en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es una promesa divina que nosotros, si la entendemos y la obedecemos, la entendemos no en la mente, sino aquí en el corazón, Dios va a hacer con nosotros grandes cosas y vamos a superar todo esto que está pasando. Y si no, dice la palabra del Señor, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Es una seguridad de que estamos con Él, de que es la vida eterna la que nos está esperando. Amén. Gloria a Dios. El número 40, la Biblia dice que 40 días y 40 noches llovió en el diluvio. En el versículo 12, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, bendito Rey. 7:12, de aquí del libro de Génesis, dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Porque, como he dicho, el número 40 es el número de cambios, número de transformaciones. Los días que estuvo fueron 40, no es casualidad. El 40 en la Biblia aparece muchas veces, y cada vez que aparece 40 es el tiempo de cambios, es el tiempo de transformaciones, es el tiempo que Dios va a cambiar muchas cosas. Porque esta tierra, la Biblia dice que está sujeta a su Creador, al Dios Todopoderoso. Amén. Glorioso Dios bien amado. Así que el número 40, hay muchas versiones del número 40. Sabemos por la Escritura, hermanos, que 40 días con sus noches estuvo también Moisés en el monte Sinaí. Cuando salieron de la tierra de Egipto, primero fue Moisés al monte Sinaí, 40 días a tener un encuentro personal con el Rey bien amado, porque venía tiempo de cambios, venía tiempo de transformaciones. Así que él tenía que estar con el Señor 40 días, y ahí fue donde le dio los 10 mandamientos para el pueblo de Dios. Ahora, el pueblo en el desierto también estuvo 40 años viajando por el desierto antes de que hubiera ese cambio de llegar a la tierra prometida. 40, el número de cambios, el número de transformaciones. Glorioso Rey bien amado, alabado sea Jesucristo. Amén. 40 días también fue cuando mandó Moisés a los espías a reconocer la tierra prometida. Fueron 40 días que estuvieron los espías allá, y ya regresaron con las noticias. ¿Por qué? Porque venía otro tiempo de cambios, otro tiempo de transformaciones. No es casualidad que estemos nosotros en esta cuarentena transmitiendo los mensajes a través de los hogares, porque las iglesias
las autoridades han ordenado que se cerraran, que no estuvieran más de 10 personas. Y por eso estamos haciendo eso, pero el pueblo o la gente que no sabe tiene que saber esto, que el 40, tiempo de cambio. Este mundo, esta tierra ya no va a ser la misma después de que pase esta tempestad, pase esta pandemia, pase el enojo de Dios, dice la Biblia, que pase la ira de Jehová. Escóndete, entra en tu puerta, echa cerrojos, mientras pasa la indignación, mientras pasa la ira de Jehová. Ahora, mis amados hermanos, en los tiempos de Noé, 40, y Noé pudo salvar a su familia. Cuando hace referencia el Señor Jesucristo, cuando dice como en los días de Noé, pero también habla de los días de Lot. También dice como en los días de Lot, también se casaban, se daban en casamiento y edificaban. Nadie tenía tiempo para Dios, casi es similar. Pero la enseñanza que nos deja que Noé sí pudo salvar a toda su familia y Lot no pudo salvar a toda su familia. Quiere decir que cuando Cristo venga, va a haber familias que se van enteras con el Señor y va a haber familias divididas. Pero ahora es el tiempo de que nosotros, al saber esto, vamos a interceder, vamos a orar por nuestras familias. Vamos a nosotros que conocemos la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Sabemos por la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesucristo. Y el apóstol Juan también dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Solamente a Jesucristo el justo, a Jesucristo el santo, el bendito, el poderoso. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Eso dice la Sagrada Escritura. Bendito Dios. Ahora es el tiempo de arrepentirse, tiempo de arrepentimiento. Cuando vino Juan el Bautista, las primeras palabras que dijo en su predicación: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando Jesús vino a esta tierra, ya en su ministerio, la primera palabra que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, después del día de Pentecostés, en su primera predicación, la primera palabra que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Amén. Ahora, en este tiempo, esa misma palabra sigue vigente hasta el día de hoy. Arrepentíos de sus malos caminos, porque el reino de los cielos ha llegado. Bendito Amén. Dios Todopoderoso. Aleluya. Ahora, nosotros, conforme a la palabra del Señor, dice que en los días de Noé, vamos a hacer una similitud en los días de Noé y en los días que están pasando ahora. Porque como en los días antes del diluvio, antes que viniera la destrucción a esta tierra, estaban comiendo y bebiendo. O sea que la prioridad no era Dios, era la comida, era la bebida, casándose y dando en casamiento. Aquí parece que es un pleonasmo, como que se contradice la Biblia, pero la Biblia nunca se contradice. Cuando dice casándose y dándose en casamiento, es que hay en esta generación, es cuando más las estadísticas dicen que es cuando más hay casamientos y divorcios. Se casaban, se divorciaban, se volvían a casar, se divorciaban y otra vez volvían a divorciarse. Ahora no solamente es hombre y mujer, es hombre con hombre, mujer con mujer. Ahora la generación de este tiempo está más perversa que cuando la generación de Sodoma y Gomorra. Vemos las violaciones a niños, hasta bebés. Vemos que esta generación está más depravada que nunca. Dios tiene que salir y darnos una advertencia
que es tiempo de que volvamos nuestro rostro al Rey de la Gloria. Es tiempo de arrepentirse, porque el que vive, dice la Biblia, te dará alabanza como yo, porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. El muerto ya nada sabe. Tú que estás vivo, ahora es el tiempo de volver al Señor, tiempo de arrepentimiento, tiempo de que en esta generación es cuando también los hijos, dice la Biblia, que son más desobedientes a los padres. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Pero cuando hay un líder en el hogar lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, los hijos van a ser obedientes a los padres. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Gloria al que vive por toda la eternidad. Esto no es para asustar a nadie, para condenar a nadie. Estas son advertencias que Dios nos da. Estas son oportunidades que Dios nos da para volver a Él, para que nosotros volvamos otra vez a nuestro Creador. Porque la Biblia dice que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él es nuestro Creador. Él es el que nos hizo a nosotros. Amén. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el cuerpo que tenemos no es de nosotros, es de Él. Nadie puede decir: yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, porque no es tuya la vida, no es tuyo el cuerpo. La Biblia lo declara categóricamente que el cuerpo que tienes es de Dios. Amén. Y que tiene que sujetarse a la ley de Dios. Cuando te sujetas a la ley de Dios, viene el poderoso Espíritu Santo, que la Biblia dice que Él es el que te ayuda en las debilidades. Todos tenemos debilidades en un área o en otra área, pero viene el poderoso Espíritu Santo y nos ayuda en nuestras debilidades, y el poderoso Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El número 40, seguimos. Hay mucha palabra de Dios acerca del número 40, pero hoy estamos hablando de los 40 días y 40 noches del diluvio, que hubo un cambio en la tierra, hubo cambios. Cuando Goliat también dice que estuvo 40 días, estuvo retando al pueblo de Israel, 40 días, ahí estuvo también. Y cuando sabemos mucho de la historia, que David venció a Goliat, pero el número 40, ¿qué es? Que venía un cambio para Israel. Saúl estaba a punto de ser quitado, venía un nuevo rey, porque Saúl no era adorador, venía un rey que sí era adorador, porque lo primero que David hizo cuando subió al trono, él antes de otra cosa dijo: ¿dónde está el arca? Porque el arca simbolizaba la presencia de Dios. Y cuando él fue por el arca, dice que empezó a adorar a Dios, e hizo él que todo el pueblo, todo el reino, todo Israel, todos alabaran al Dios vivo y verdadero. Venía un tiempo de cambios de Goliat. Así que el cambio que hubo es que hubo una generación de adoradores. Y no es casualidad que Saúl reinó 40 años, David reinó 40 años, Salomón reinó 40 años, y hubo paz en Jerusalén por 40 años en cada reinado. ¿Por qué? Porque el número 40 simboliza el número de cambios. Hay paz, hay gozo en la casa de Dios, y en la casa de los que aman a Dios hay gozo y hay paz, porque están obedeciendo la palabra de Dios. 40 días también estuvo caminando Elías por el desierto antes de llegar al monte Oreb, porque venía un cambio también para la tierra de Israel. 40 días, dice la palabra de Dios, que estuvo Jonás predicando en Nínive. Él no iba predicando milagros, no iba predicando con amor, él iba predicando un juicio divino. Él decía: dentro de 40 días Nínive será destruido. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Él estaba profetizando un juicio de Dios. Pero mira lo bueno que es Dios. Dice la palabra de Dios que oyó el rey de Nínive y él mismo hizo un edicto, una ley. Dice: todos tienen que entrar en ayuno y oración, hasta los animales. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dice que lo que hizo Dios, se arrepintió. Se arrepintió del mal que iba a hacer a Nínive. Ya el juicio estaba declarado de que Nínive iba a ser destruido.
Pero viene la bondad, la misericordia, el amor de Dios, y vio que el corazón del hombre se humilló delante de él y dijo: no, ya no voy a destruir a Nínive. Vino un tiempo de cambios cuando vino ese arrepentimiento genuino, porque ellos, los de Nínive, dijeron, vamos a someternos a Dios, vamos a humillarnos a Dios, quizás Él tenga misericordia de nosotros. Ahora la diferencia entre los de Nínive y nosotros es que ahora no hay un quizás, ahora es una seguridad que si te conviertes a Cristo, vienes a los caminos del Señor, es una seguridad de que hay una salvación eterna. No hay un quizás, hay una seguridad, porque Él es fiel y verdadero. El número 40 simboliza número de cambios. 40 días, dice la palabra del Señor, que fue Jesús, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo antes de iniciar su ministerio. Él estuvo 40 días en el desierto, ayunando, ahí por ti y por mí. Y estaba pagando un precio, y estaba pagando el precio también, el de nosotros, que así como el pueblo de Dios estuvo 40 años viajando por el desierto, a nosotros ya no nos tocó eso. Jesús estuvo 40 días en el desierto para que nosotros, mis amados hermanos, no tuviéramos que pasar ese desierto que pasó el pueblo de Israel. Me refiero en amargura, en tristeza, en soledad y todo lo que hay en el desierto. En el desierto hay frío extremoso, calor extremoso, hay soledad, hay enfermedades, hay serpientes que simbolizan los demonios, pero Dios nos quitó de todo eso al estar 40 días en el desierto. Él borró todo eso para que nuestras vidas ahora fueran diferentes. Tenemos a un Dios bueno. 40 días también dice la palabra del Señor que estuvo Jesús ya resucitado, en cuerpo resucitado, estuvo 40 días predicando solamente del reino de Dios. Él no habló de otra cosa. Él no tenía otros temas diferentes como tenemos nosotros, un tema de acá y tema de allá. Él solamente, su tema era el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de los cielos. 40 días estuvo predicando. Y hay los exégetas de la Biblia. El escritor Josefo dice que desde que murió en la cruz, el viernes dijo, a las 3 de la tarde, a las 7 de la mañana del domingo, fueron 40 horas. Porque número 40 aparece ahí también, porque venía un tiempo de cambios para el pueblo de Israel primeramente, luego para nosotros los gentiles. Era un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora ya han pasado más de 2000 años. Y ahora la palabra del Señor nos dice, mis amados hermanos, que para Dios un día es como 1000 años. Quiere decir que en el reloj de Dios va pasando 2 días. Y el profeta Amós nos dice allí, mis amados hermanos, que al tercer día Él nos va a resucitar. Estamos en este milenio que simboliza el tercer día. Y estamos en el amanecer cuando dijo Jesús. No sabemos que cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él venga, va a ser al canto del gallo. Que quiere decir en el amanecer. No sabemos si va a ser en este amanecer de este milenio de que Cristo venga por su iglesia amada. Así que ahora es cuando la palabra del Señor nos dice, cuando vean estas cosas, todo lo que estamos viendo, erguíos, levanten su mirada, porque vuestra salvación está cerca. Gloria a Dios. Los que estamos en Cristo, la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de temer. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y estas palabras que yo te mando hoy, le dice a Josué, estarán en tu corazón. Y dice y las escribirás dentro de tu corazón. Para este libro de la ley, la palabra de Dios dice, y este libro de la ley dice, estará en tu corazón, para que guardes, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
donde quiera que vayas. Hay una seguridad. El verdadero amor quita todo temor. Él nos quita todo temor, toda angustia. Él nos la quita. Hay una paz en nuestro corazón que no la puede quitar nadie, porque esa paz viene directa del cielo, rompe toda potestad inmunda, llega al corazón. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Dios. Eso era lo que tenían los tres jóvenes hebreos. Tenían una seguridad. Ananías, Misael y Azarías, antes de ser echados al horno de fuego, le dijeron a Nabucodonosor, le dijeron, mira, dice, si nos salva el Señor, bien, y si no, también. No nos vamos a arrodillar delante de tu estatua. Y dice que los echaron al horno de fuego, pero grande fue la sorpresa para Nabucodonosor, que cuando él vio para el horno de fuego, dice, que no fueron 3 los que echamos al horno de fuego, y yo veo un cuarto hombre ahí que anda con ellos. El Señor Jesucristo está con nosotros en medio de la angustia, en medio de la tribulación. El Señor Jesucristo está con nosotros. Amén. Y dijo, y el cuarto hombre que veo, dice, es semejante al Hijo de los dioses. La Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando salieron del horno, ni siquiera olían a humo, ni siquiera un cabello se les quemó. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios, los enemigos, todo huye, toda plaga huye, toda enfermedad huye, todo demonio huye, porque la presencia de Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Y en el nombre de Jesucristo, este coronavirus no va a llegar a nuestra casa. Amén. ¿Por qué? Porque estamos nosotros bajo esa cobertura divina, creyendo al Rey de la Gloria. Y si llega, como he dicho, mis amados hermanos, pues la gloria de Jehová está con nosotros. La gloria de Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El número 40 en la Biblia, mis amados hermanos, habla muchos. Yo les puedo hablar de muchos 40 que hablan todavía más, mis amados hermanos. Pero ahora estamos refiriendo a los 40 días y 40 noches que duró el diluvio, donde Dios trajo cambios a la tierra. Y si esto que nos dijeron las autoridades, que entremos en cuarentena, es porque esta tierra va a entrar a muchos cambios. ¿Sabe qué? La humanidad, muchos se van a convertir de sus malos caminos. Amén. Muchos, los que han creído. Algunos todavía se siguen burlando de todo esto. Esto es serio. Esto no es de burla. Esto es serio porque la Biblia habla, que Dios habla a través de la naturaleza, a través de profetas, a través de su palabra que ya está escrita, hermanos. Aquí está la palabra de Dios hablándonos de que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos. Estamos viviendo esos tiempos. Y en el nombre de Jesucristo declaramos lo que ya estableció el Señor en su palabra, lo que está escrito, que la bendición de Jehová es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Y con Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por lo cual estoy seguro, le escribe Pablo a los Romanos 8:35, 36, empieza diciéndole de Romanos, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni ninguna otra cosa creada. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con Cristo somos más que vencedores. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga y te guarde. La bendición del Rey bien amado esté en tu hogar, en tu casa, con tu familia. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar a Dios. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuelas en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Bendito Dios Todopoderoso, tu gracia y tu amor se extiendan hacia nosotros. Tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad.
Cuando Jeremías escribió Lamentaciones, era un tiempo de angustia, era un tiempo de muerte, que la Biblia dice que los muertos caían ahí en las calles, en el libro de Lamentaciones. Y aún en medio de ese tiempo, Jeremías escribe: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Él es fiel y verdadero. Mas todas las cosas resultan para bien a los que amamos a Dios. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Ponga en ti paz. La bendición del Señor bien amado. Gracias, Espíritu Santo. Tu amor grande y poderoso está con nosotros. Gloria, gloria, gloria al que vive por toda la eternidad. Con Cristo estamos seguros, nuestra vida está escondida en Cristo. Él pelea nuestras batallas. No hay necesidad de que vosotros peleéis. Él pelea vuestras batallas. Él es el varón de guerra. Él va delante de vosotros peleando vuestras batallas. No os amedrentéis, ni tengáis miedo delante de todo lo que está aconteciendo, porque la guerra no es tuya, la guerra es del Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Gloria a tu nombre, Padre bueno y Padre santo. Rey bendito, Rey bien amado, recibe la gloria, recibe la adoración. Cordero santo que fue inmolado, solamente Él es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, le pertenecen al Rey bien amado. Quita de esta humanidad, Señor, toda arrogancia, toda altivez, Padre mío, todo lo que estorbe, todo lo que no es tuyo, toda basura que el enemigo haya puesto, y que tu poderoso Espíritu Santo repose en cada oyente. Gracias, mi Rey. El Espíritu Santo repose en ti. Ahora, Padre mío, con esa autoridad que tú nos has dado, con la unción que has depositado en nosotros, Padre, con el poder de Dios, mi Señor amado, reprendemos, atamos, echamos fuera toda enfermedad. Toda enfermedad sea fuera de cada casa, toda enfermedad en el nombre de Jesucristo, toda angustia, Padre mío, toda incertidumbre se va de las casas, Padre mío, de mis hermanos, de mis amigos, de mis familias, Señor de la gloria. Todo eso se va en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que la paz de Cristo esté en cada hogar, en cada familia. Padre bueno y Padre santo, a ti sea la gloria, Padre. ¿A quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién más iremos? Solo tú tienes la solución. Tú eres la solución a todo lo que está pasando. El Señor Jesucristo solamente envía su palabra y es hecho. Es un sí del Señor. Es un amén de Él y es hecho. Gracias, Padre mío. Las promesas de Dios son un amén. Es un amén de Él. Es una palabra y es hecho. Él dice, sea salva toda la tierra y es hecho. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Rey bien amado. Recibe la gloria, recibe la adoración. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Disfruten de la paz de Cristo, de la gracia divina. Amén. Amén.